Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si quieres ganar una lectura privada conmigo es súper fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera puedes participar en nuestro concurso al conocer los requisitos. Te invito a suscribirte, ya que además así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que desees a las cartas sobre esa personita especial, el dinero y lo que tú desees. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Mi querido amigo de Capricornio, el día de hoy con mucho amor haremos una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigida, y si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento con tu mensaje general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice: harás contacto con lo absoluto. Durante estos días, las peticiones de oración que tú realices, los rituales, los decretos, mi querido amigo de Capricornio, van a estar súper potenciados. Así que es importantísimo en estos días hacer tus peticiones, tus intenciones, tus limpiezas. Te dice el universo: yo estoy escuchando tus oraciones, y si tú lo crees, decrétalo en los comentarios, escribe hecho está. Si además tienes una petición de oración, déjamela también en los comentarios y con todo gusto lo haré. Me dice: hallarás lo perdido. No sé si lo perdido quizás sea esa conexión bonita y especial con esa persona que tanto tú quieres. No sé si lo perdido sea tu paz, tu tranquilidad, tu salud, tu bienestar o el de tu familia. Pero el universo hoy te dice: vas a encontrar todo aquello que has estado teniendo o que has dado por perdido. Así que no te me preocupes, mi querido amigo de Capricornio, el día de hoy. Segundo, te dice: el cielo te da el poder de sanar. Mira qué promesa tan bonita, mira qué promesa definitivamente hermosa para ti, porque yo veo que viene tiempo de restauración, viene tiempo de sanación, viene tiempo de reconstruirte mucho a ti como persona. Así que definitivamente tómalo para ti, toma esa promesa y aduéñate de ella. Vamos a pasar al plano de lo amoroso, mi querido amigo de Capricornio. Y estas son iniciales de personas con las cuales estos días pasarán cosas importantes en el plano de lo amoroso. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como ustedes o los demás le digan a esta persona. Está la letra R, la M, la O, la D, la P. ¿Ok? Vamos a ver primero entonces qué nos dice el tarot. Vamos a utilizar este tarot. Y vamos a ver qué nos clarifica. Bueno, esta primera lectura va para todos aquellos amigos de Capricornio que el día de hoy se encuentran solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie, pero es necesario ver hacia dónde nos están indicando las cartas que vamos. Bueno, ¿qué se viene? Un viaje súper importante representado por este 10 de bastos. Así que yo pienso que si ustedes han venido aplazando como esta decisión de realizar ese viaje, esa mudanza, quizá pueda ser un viaje de vacaciones a corto plazo, un fin de semana, pero yo siento que en él van a poder renovar ustedes como toda su energía, y de esa manera es probable que conozcan una persona muy importante durante el camino de ellas. Me dice... durante este camino que puedes estar transitando en este momento de soltería,
Es probable que en algunos momentos tú te sientas un poco como perdido o perdida por el hecho de que los demás tienen como conexiones especiales y tú no. Y entonces quiero decirte en este momento que no hay que luchar contra los procesos normales de sanación y de recuperación. Bueno, por aquí viene mi Habibi. Y no hay que luchar, simplemente hay que dejar fluir las cosas. Estás en un proceso de encontrarte contigo mismo y yo veo que para ti que estás soltero, este viaje te puede ayudar en un proceso de sanación muy muy importante. Bueno, vamos a ver qué se viene para la parte de lo sentimental, para todos aquellos amigos de Capricornio que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser que estén juntos o separados, puede que estén en contacto cero, puede que sea el novio, la novia, el ex, la esposa, el esposo, que es el crush, la amante, el amante. Incluso que la relación ni siquiera tenga como tal un nombre. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión. Muchos oros, sí, esa es una buena señal. Y copas. Bueno, y acá abajo vemos que te aconseja el tarot. Bueno, lo primero que todo, vamos a ver qué signos nos aparecen en nuestro radar. Y yo veo por aquí personas de signo Cáncer, Tauros, Leos, Virgo. Ok. Bueno, tenemos la carta de la justicia respecto en la posición del sentimiento de esta persona hacia ti. Y yo veo que es alguien que viene a corregir errores. ¿Sí? Entonces, yo pienso que esta persona definitivamente está arrepentida de lo que ha sucedido contigo. Miren que la carta de la justicia también nos habla de mucho equilibrio a tu favor. Y esto es positivo, porque esto nos habla de alguien que tiene introspección respecto a lo que ha pasado entre ustedes dos como pareja, alguien que tiene introspección en cuanto a lo que ha sucedido entre ustedes dos. Sí, es bueno cuando conocemos personas que realmente son capaces de reconocer las cosas malas que hayan hecho, porque no todo el mundo es así. Uno creería que sí, porque uno lo hace, pero no todo el mundo tiene la capacidad de ser humilde y decir me equivoqué. Y yo veo que esta persona regresa a ti en esa actitud, en la actitud de decir me equivoqué, lo siento, perdón, ayúdame a ver la forma en la cual puedo como resarcir el error que cometí contigo. Aquí hay una cuestión importante que tenemos que hablar, querido Capricornio, y es que esta persona piensa mucho en el tema económico y cómo los ha afectado a ustedes dos como pareja. Entonces, yo no sé si es que alguno de los dos esté como con problemas económicos en el empleo o se ha quedado sin empleo o ambos están sin empleo. Pero hay un factor económico que esta persona considera ha jugado un papel importante en que las cosas entre ustedes dos estén un poco tensas, un poco difíciles. Y esta persona quiere también darle una solución a todo esto para que ustedes dos puedan conectar como lo estaban haciendo antes. ¿Qué quiere esta persona? Bueno, cuando tenemos estos 6, recuerden que siempre les he explicado que los 6 nos hablan acerca de dicotomías, de dualidades. Y en este caso, este 6 me está diciendo que esta persona ve dos caminos. Una en la cual ustedes buscan juntos trabajar como equipo y salen de un problema económico y que ha también ocasionado como esta tensión en la pareja, como te digo. O la otra es dejar perder todo.
Sin embargo, al estar este 6 invertido, me habla que esta persona mira mucho su pasado, pero no porque piense en alguien más, sino porque anhela la estabilidad que en cierto punto la relación tuvo o ha tenido. También esta carta es importante porque me dice que muchas de las actitudes que tu persona especial tiene contigo están asociadas a como a toda están asociadas como a sus antecedentes. Bueno, eso si uno lo dijera médicamente hablando, es decir, a su historia, la forma como esta persona fue educada en su hogar, cuáles fueron los traumas. Muy asociado a tu niño interior tiene que ver la historia que ustedes dos están viviendo como pareja. Bueno, veamos nuestra segunda fila, que quiere decir qué se viene para ustedes dos como pareja. Y esta me dice, primero que todo, se viene solución de problemas, solución de un desequilibrio que había. Puede ser financiero, puede ser emocional, puede ser que alguno de ustedes dos tenga desequilibrios en su parte de salud. Me resuena mucho como en su parte ginecológica o digestiva. Y yo veo que se resuelven como muchos desequilibrios, situaciones que quizá no favorecían que las cosas fluyeran, se empiezan a resolver y esto es bueno porque aquí marca un éxito que se demora. Las cosas se van a solucionar, mi querido Capricornio, con esta persona, pero tendrás que tener paciencia. Aquí te marca un embarazo. Algunos de ustedes están ilusionados con este tema o lo han estado y es muy probable que si las cosas se arreglan con tu persona especial se dé este embarazo. Este sol invertido marca también casi este mismo as de oros invertido, o sea, como el retraso en el triunfo, pero se dan las cosas. Te recomienda actuar con mucha sabiduría, con mucha tranquilidad, reconectar con tus ancestros hombres. Esta es la carta de los abuelos. Hay un mensaje, no sé si tu padre, tu abuelo, que tiene que darte un consejo, puede ser. Si ya no está presente, pídelo en los sueños. Y este 9 me habla muchísimo acerca de no tomar la actitud de evadir, ¿sí? No salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles, sino por el contrario, afrontar las cosas tal y como se vengan. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico. Y me dice, para los que están sin trabajo, la carta de la perplejidad me dice que llega una sorpresa definitivamente importante para todos ustedes, para que puedan como darle una solución a toda esta situación que están viviendo. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, me dice tienes que analizar muy bien si lo que estás invirtiendo en tiempo, en dinero y en recursos te está generando la retribución que tú esperas. ¿Listo? Tu número de la suerte del día de hoy es el número 51 y a ti que llegaste hasta el final quiero agradecerte y bendecirte, contarte que al ver nuestro video apoyaste nuestro refugio de animalitos para poder pagar alimento, atención veterinaria, vacunas y otras cosas. Te cuento que los premios son una lectura privada conmigo y estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Nuestros requisitos para participar son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video y el día de hoy quiero que nos cuenten para participar en ello cuál es su regalo que esperan para esta Navidad. Puede ser un regalo espiritual o un regalo que sea como físico, no sé, como ustedes deseen. Les mando un abrazo enorme y los llevamos en nuestro corazón.